En la oscuridad absoluta solo se oye un aliento lento y pesado que resuena dentro de un respirador, y de pronto, el haz tembloroso de una lámpara frontal corta la negrura y arranca de ella destellos de una mampostería antiquísima. Luego estalla un crujido seco y ensordecedor, como si se desgarrara la propia trama del tiempo, y sobreviene un silencio denso. En el círculo de luz aparece una tablilla de arcilla, está cuarteada, y toda su superficie parece haber sido arada por arañazos profundos y furiosos que borraron casi todo lo escrito. Da la impresión de que el propio escriba trató de arrancar sus palabras de la memoria del mundo. Tendemos a imaginar la historia como un libro que aún no hemos terminado de leer. Buscamos páginas extraviadas, desciframos lenguas olvidadas, convencidos de que un día lograremos recomponer el retrato completo de nuestro pasado. Pero, ¿y si los capítulos más terribles no se extraviaron por azar? ¿Y si fueron arrancados y consumidos a propósito por el fuego? Babilonia, un nombre que suena a grandeza y enigma, la ciudad de los jardines colgantes, la Torre de Babel, la capital del mundo regida por el legendario Nabucodonosor II. Durante 2 siglos, los arqueólogos la estudiaron con paciencia infinita, ladrillo por ladrillo. Creyeron saberlo todo, catalogaron sus leyes, sus dioses, sus victorias y sus derrotas. Proclamaron que Babilonia había agotado sus secretos. ¡Qué descomunal y qué peligroso espejismo! Trabajaron bajo un sol inclemente, sin sospechar que la verdadera historia de la ciudad no yacía en las ruinas a cielo abierto, sino mucho más abajo. Estaba sepultada bajo estratos de tierra, de ceniza y de un pavor primordial. En una región olvidada llamada Alfiadilla, justo cuando el presente se preparaba para cubrir con cemento los últimos jirones de suelo antiguo, la pala de un buldózer golpeó algo que no debería existir. No era la tumba de un rey ni el tesoro de un templo. Era una anomalía construida con esmero para cumplir un único fin: ocultar para siempre lo que guardaba dentro. En el corazón de esa anomalía, en una capa de arcilla cocida, apareció la misma tablilla. Casi toda la escritura cuneiforme había sido destruida, salvo una línea. Al traducirla, enmudecieron los despachos de los asiriólogos más reputados del mundo, porque no narraba una historia, sino que lanzaba una advertencia. Los que están bajo el río no deben ser liberados. No se trata de un recuerdo de la antigua gloria de Babilonia. Es el informe forense de aquello que la ciudad intentó sepultar para siempre. Y la investigación comienza ahora. Alfiadilla nunca fue un tesoro arqueológico. En los márgenes del centro histórico de Babilonia era un territorio desolado, marcado por labores agrícolas y edificaciones ilegales. Durante siglos no fue más que un colchón entre las grandes ruinas y el avance de la modernidad. Cuando el gobierno iraquí aprobó la expansión de la ciudad de Gila, Alfiadilla quedó sentenciada a desaparecer bajo asfalto y hormigón. Para la comunidad arqueológica global era una pérdida lamentable, pero no decisiva. La última oportunidad de rescatar algo recayó en un pequeño equipo internacional dirigido por el doctor Amir al-Hamid, un hombre que había consagrado su vida a Babilonia. Su misión no pretendía hazañas, se llamaba arqueología de salvamento, un eufemismo para trabajar a contrarreloj bajo el empuje de la maquinaria. La tarea era clara: documentar con rapidez las capas superiores, trazar cimientos, recoger cerámicas y marcharse, dejando paso a los constructores. Las primeras 2 semanas fueron la quinta esencia de la melancolía arqueológica. El sol mesopotámico convertía el aire en una suspensión abrasadora. El zumbido monótono de la obra, allá en el horizonte, se mezclaba con el rechinar de palas y azadones. Obreros de las aldeas cercanas tamizaban sin descanso toneladas de tierra y apenas extraían polvo y desilusión. Salían fragmentos de cerámica vasta de uso doméstico, ladrillos quebrados y piezas herrumbrosas de útiles agrícolas de tiempos romanos, restos que delataban viejos talleres. Todo se registraba con pulcritud, sin provocar asombro. Eran desechos de la vida común, basura arrojada a las afueras de una gran civilización. En el campamento reinaba un abatimiento silencioso. La parcela 193, así figuraba en los documentos, parecía estéril. Pero en el 15º día, cuando faltaba apenas una semana para la llegada de las cuadrillas de construcción, la rutina se quebró.
Karim, uno de los trabajadores, descargaba otro golpe de pico cuando la herramienta se detuvo con un chasquido metálico y agudo, lanzando chispas. No era el golpe sordo de la piedra, sonaba a metal. Karim se quedó inmóvil. El murmullo del sector se apagó. Con cautela, como temiendo espantar la suerte, se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. Al instante palpó algo liso y frío. Cuando una brocha retiró el polvo, un destello de bronce relampagueó al sol. Era un pequeño peso de balanza en forma de pato, típico del período neobabilónico, pero su estado era inverosímil, sin una sola marca ni corrosión, como si lo hubieran depositado ayer, y no hacía 2500 años. Aquel hallazgo encendió la excitación. Era el primer objeto completo de toda la campaña. Nadie imaginaba que ese patito de bronce era apenas la punta de un iceberg, la señal de que algo anómalo dormía bajo la tierra anodina de Alfiadilla. Durante las horas siguientes el terreno pareció enloquecer. La parcela 193 empezó a escupir artefactos a ritmo de ráfaga. Puntas de lanza, cilindros, sello de lapislázuli, cuentas de ágata, tablillas de arcilla cubiertas de cuneiforme apretado, fragmentos de figurillas rituales, hojas de obsidiana. Cada palada entregaba una sorpresa. Al anochecer, frente a la tienda del doctor Al-Hamid, reposaban 478 artefactos. El lugar dejó de ser un cementerio de la historia y se transformó en un tesoro abierto. Pasada la euforia, al iniciar el catálogo, el júbilo dio paso a la perplejidad y ésta a una inquietud fría y pegajosa. Los objetos reunidos contradecían las normas y tradiciones conocidas de la cultura babilónica. Objetos sagrados, vasijas diminutas para libaciones, cuencos de incienso, restos de estatuas de la diosa Ishtar, yacían mezclados con armas, escudos perforados, espadas rotas, puntas de flecha. En la cosmovisión babilónica, aquello era un tabú absoluto. Los utensilios de templo encarnaban el orden, la armonía divina, la creación. Las armas simbolizaban el caos, la destrucción y la muerte. Sus ámbitos no debían cruzarse. Depositar instrumentos de guerra junto a reliquias sagradas era un sacrilegio mayor que profanaba ambos mundos, y sin embargo, aquí estaban enterrados juntos, en una misma capa cultural, como si alguien, a toda prisa, hubiera arrojado a un pozo todo lo que tenía a mano. Pero no fue precipitación. A medida que examinaban con lupa se veía una intención calculada. Algunas tablillas, registros económicos, himnos religiosos, conservaban un estado impecable, otras mostraban un ensañamiento atroz. Sus bordes aparecían fundidos, la arcilla se había vitrificado como si hubieran permanecido largo rato al fuego para arrasarlas. En otras la superficie estaba surcada de arañazos profundos y limpios, seguramente hechos con un estilo metálico. Los trazos cruzaban las líneas de cuneiforme y volvieron las palabras un caos ilegible. No era un daño fortuito provocado por guerras o derrumbes, era censura deliberada, metódica, un vandalismo histórico cincelado en arcilla. Alguien buscó más que ocultarlas, quiso impedir para siempre que alguien las leyera. El doctor Al-Hamid anotó en su diario de campo que desde el primer día aquel lugar no se sentía normal. La tierra estaba anómalamente compacta, apisonada, con una fuerza que el tiempo y los procesos naturales no producen, como si la hubieran comprimido estrato tras estrato hasta volverla casi cemento. Trabajadores cuyos ancestros llevaban siglos en esa tierra susurraban que el aire pesaba extraño. Incluso en las tardes más abrasadoras, cuando el sol volvía ardiente el horizonte, la zanja se mantenía fresca y flotaba un olor tenue pero inconfundible a ozono y a metal que nadie podía explicar. Con cada objeto nuevo la sensación se imponía. No habían descubierto una bodega olvidada ni un basurero. Se toparon con una escena del crimen, un sitio donde la historia no fue simplemente olvidada, fue asesinada, desmembrada y enterrada. Al hundirse el sol tiñendo de rojo seco las ruinas de Babilonia, los arqueólogos comprendieron que apenas habían arañado la superficie del secreto más antiguo y oscuro de la gran ciudad. Y ese secreto estaba sellado adrede. El hito de los 478 objetos lo cambió todo. La misión de rescate se reclasificó como investigación a gran escala. La obra se detuvo y llegaron refuerzos a la parcela 193. Geólogos, químicos, especialistas en prospección remota.
La pregunta central dejó de ser ¿qué había allí? Y pasó a ser ¿por qué se escondió con tanto celo? Para responder, debían leer no la cuneiforme de las tablillas, sino a la propia tierra. Comenzó el trabajo más meticuloso, el análisis estratigráfico capa por capa. En arqueología clásica, la estratigrafía es una cronología escrita en el suelo. Cada estrato equivale a una época. Un incendio deja un nivel de carbón, una crecida deposita limo y arena. La paz y la prosperidad se traducen en capas culturales gruesas con restos de comida y cerámica. Esos niveles suelen ser irregulares, caóticos, entremezclados, cicatrices geológicas de la vida agitada de una ciudad. Lo que vieron en Alfiadilla desafiaba la norma. Los cortes de terreno revelaban una perfección asombrosa y por ello perturbadora. Las capas eran demasiado lisas, sus límites demasiado nítidos. No había bordes dentados ni inclusiones azarosas. Cada nivel, arcilla, marga o arena, parecía haber sido extendido con cuidado y comprimido con una fuerza extraordinaria antes de recibir el siguiente. No era el reordenamiento natural de una urbe, era la evidencia de una sepultura metódica, capa sobre capa, de una vasta extensión, como si antiguos ingenieros hubieran construido un sarcófago gigantesco con la propia tierra. Para mirar más hondo sin violar la estructura, desplegaron radar de penetración terrestre, un instrumento que actúa como un eco sonoro con ondas de radio de alta frecuencia que viajan en profundidad y devuelven su reflejo, permitiendo delinear cimientos, vacíos y cambios de densidad. El operador lo desplazó lentamente sobre una cuadrícula marcada y en la pantalla de la tienda fue emergiendo un mapa del subsuelo. Cuando la imagen se completó, se hizo un silencio de plomo. Allí, a una profundidad de entre 10 y 15 metros, donde ni siquiera los cimientos más hondos de Babilonia deberían llegar, el radar mostró vacíos, largas anomalías lineales, claras, que se cruzaban en ángulo recto como corredores, y otras mayores, rectangulares, que parecían estancias selladas. En un suelo aluvial como el mesopotámico, tales cavidades se habrían colapsado por su propio peso hace milenios. Aquí seguían intactas, como si las hubieran construido con una técnica capaz de resistir la presión de millones de toneladas durante siglos incontables. Repitieron la verificación 3 veces. El resultado no cambió. Bajo la Babilonia visible existía otro nivel oculto que, según las leyes de la física y de la geología, ya debería ser polvo. Tras 2 días de debates y consultas con ingenieros, tomaron una decisión arriesgada: abrir uno de los vacíos. Nadie sabía qué ocurriría al vulnerar la integridad de aquella estructura antigua. Trazaron una zanja nueva, más profunda, alineada con la mayor anomalía. Aseguraron las paredes con puntales de acero. Reanudaron la excavación con precisión quirúrgica. La tierra volvió a sorprender. Cuanto más descendían, más extraña se hacía la arquitectura del suelo. Pero lo que heló la sangre fueron unas láminas negras, delgadas y perfectas, que cruzaban la excavación a distintos niveles. Era ceniza, la hipótesis obvia, rastros de incendios comunes, cayó al instante. Enviaron muestras a un laboratorio móvil. El análisis químico los dejó atónitos. La ceniza contenía azufre y betún, resinas asfálticas naturales abundantes en Mesopotamia, empleadas como combustible potente. Además, el estudio indicó que se había formado a temperaturas superiores a 1200 grados Celsius. No era el calor de un fuego doméstico, era el de un horno industrial para cocer cerámica o fundir metal. Alguien, capa tras capa, había rociado el terreno con una mezcla inflamable y la había incendiado, creando una barrera calcinada y estéril. ¿Para qué? Algunos conjeturaron un rito masivo de purificación, una forma de limpiar la tierra tras una epidemia o una matanza, pero fue cobrando fuerza otra lectura más siniestra. Y si no limpiaban, sino que sellaban con fuego, intentando contener o destruir algo situado aún más abajo. La teoría recibió un espaldarazo inquietante cuando las palas toparon con vigas de madera carbonizadas que parecían parte de alguna estructura. Yacían hundidas en la arcilla compacta y presentaban un rasgo antinatural. Solo estaban quemadas por la cara inferior. La parte superior, orientada hacia la superficie, seguía intacta. Si el fuego hubiera descendido, sería al revés.
Las llamas habían subido desde abajo, como si algo enterrado muy hondo tratara de abrirse paso, quemando su salida hacia arriba. Una y otra vez, los constructores lo cubrieron con tierra y quemaron la superficie, empujando a la bestia de regreso a su jaula. El campamento se volvió callado. Los trabajadores locales, educados en leyendas antiguas que hablan de un Babilonia inferior que no debe ser perturbado, miraban a los científicos con miedo abierto. El radar continuaba devolviendo un eco constante y limpio desde los vacíos perfectos. El equipo estaba de pie sobre el techo de una prisión, a punto de abrirla. Antes de perforar el siguiente nivel, hicieron un escaneo final con tomografía sísmica, capaz de producir una imagen tridimensional del subsuelo. Los resultados confirmaron los datos del radar y añadieron un detalle intrigante. Justo sobre uno de los mayores vacíos, los instrumentos detectaron una concentración de objetos densos, uniformes irregulares, demasiado ordenados para ser roca natural. Decidieron concentrar allí los esfuerzos. Los arqueólogos retiraron tierra centímetro a centímetro. Pronto surgieron, desde la arcilla compactada, bordes suaves y rectangulares. Con palas de madera finas y brochas blandas, extrajeron el primer objeto. Era una tablilla de arcilla del tamaño de un dispositivo moderno, cubierta por ambas caras con una cuneiforme menuda y elegante. Luego apareció una segunda, una tercera, una décima. Estaban apiladas muy juntas, envueltas en tejidos ya descompuestos impregnados en betún para impermeabilizarlas. Alguien había ocultado un archivo entero bajo tierra. Durante un momento el equipo saboreó un triunfo irrepetible. Parecía una biblioteca, tal vez el archivo regio de Nabucodonosor o una colección perdida de textos templarios. Cualquiera de esas posibilidades reescribiría la historia. La alegría duró poco. En la tienda, al examinarlas, algo desentonó. Algunas tablillas, sobre todo las de registros económicos de grano y tributos, estaban impecables. En cambio, las que contenían textos religiosos o históricos habían sido mutiladas con una crueldad metódica. Nombres de ciertos dioses y líneas enteras de plegarias habían sido raspados con sumo cuidado, dejando cicatrices hondas en la arcilla. Varias tablillas estaban partidas con precisión por la mitad, rompiendo las inscripciones y violando su integridad sagrada. En un fragmento sobrevivía una oración a Marduk, dios patrono de Babilonia, que se interrumpía a mitad de frase, como si el escriba hubiese huido aterrado dejando la pluma. La lingüista asistente, la doctora Elena Boroviova, dejó constancia de que el texto terminaba con tal brusquedad que parecía escucharse un grito atrapado en el barro. No era el desgaste del tiempo, era un instante de horror congelado en arcilla, y lo más inquietante aguardaba en la tablilla casi destruida por completo. De todo el texto, apenas se preservó una frase corta, Shashaplish Narila Ushesu. Puede traducirse como «Los que están bajo el río no deben ser liberados» o «Los vigilantes bajo el río no deben ser liberados». El resto había sido borrado con una furia tal que la superficie quedó casi lisa. La frase dividió a quienes recibieron las fotografías. Los optimistas hablaron de una imagen poética, una alusión a espíritus fluviales o a seres míticos de las epopeyas babilónicas. Otros vieron la pista de algo real, un culto secreto, una corriente herética o un grupo humano tan peligroso que no bastó con destruirlo, sino que también se intentó borrar su recuerdo. Quienes estudiaron los signos notaron otro enigma. En las tablillas mutiladas aparecían grafías que no pertenecían al cuneiforme neo-babilónico estándar. Eran mucho más arcaicas, semejantes a pictogramas sumerios caídos en desuso milenios antes. El más nítido de esos símbolos antiguos, entretejido en el texto babilónico, significaba atadura, sujeción y sello eterno. ¿Por qué un escriba babilonio recurriría a una lengua muerta para conceptos clave? Formaba parte de un ritual donde se consideraba que los vocablos antiguos tenían más poder, o era un código reservado a un círculo mínimo de sacerdotes o guardianes. En su informe de esta fase, el doctor Al-Hamid concluyó que aquellas tablillas no eran un archivo en el sentido habitual. No estaban destinadas a preservar la historia, formaban parte de un ritual elaborado para enterrarla. Cada renglón raspado, cada superficie calcinada, no era vandalismo, sino protección. Eran señales de aviso colocadas al borde de algo terrible.
Las palabras mutiladas ya no hablaban de leyes y de dioses, susurraban miedo. Aún así, la excavación continuó. Bajo el estrato de tablillas mutiladas, en el último metro de terreno que las separaba de los vacíos, la tierra se volvió más pesada y, de forma extraña, cálida al tacto. Parecía que, a mucha profundidad, trabajara una fuente invisible de calor. Se sentía físicamente y era inexplicable. Los geólogos plantearon hipótesis geotérmicas, pero los registros sísmicos no mostraban anomalías. Era como si el suelo respirara calor. Esto obligó a ampliar el área de trabajo para buscar el origen. Se desplazaron al sector contiguo, que según los hallazgos superficiales había sido un área residencial común. A primera vista, todo era corriente. Bancos bajos de arcilla, restos de hogares, fragmentos de cálamos para escribir, quizá un taller de escriba o la casa de un funcionario menor. Nada destacaba, hasta que un operario, al limpiar el piso, vio una fisura finísima que cruzaba la estancia. Por pura curiosidad golpeó con el mango de su paleta. Respondió un eco grave y prolongado. Vacío. El sonido cortó el silencio y todos se detuvieron. Levantaron la losa con extremo cuidado, pieza a pieza. Debajo se abrió un rectángulo negro, una escalera de caracol, estrecha, tallada directamente en la arcilla comprimida, descendía hacia la oscuridad. El primer soplo de aire que subió desde esa fosa era frío y acre. No olía a polvo ni a humedad, sino a ozono, como tras un rayo, y a metal oxidado. El aroma era tan potente que escocía los ojos y raspaba la garganta incluso con mascarillas. Varios retrocedieron instintivamente. No era el aliento de la tierra enterrada, sino el olor de algo inorgánico, artificial. El descenso fue lento y exigente. La escalera permitía bajar de a una persona. Las paredes del pozo eran perfectamente lisas, labradas con una precisión asombrosa, sin decoración ni inscripciones. En la antigua Babilonia, donde cada ladrillo parecía querer contar una historia, esa falta de señas resultaba ominosa. Era como si quienes abrieron ese paso hubieran querido borrar hasta sus propios nombres de todo lo asociado a ese lugar. Al final de la escalera, a una profundidad de aproximadamente 10 metros, no aguardaba un corredor abierto, sino un muro. Estaba tapiado con adobes, pero no de cualquier manera. Los ladrillos formaban patrones geométricos complejos, repetidos, como si dibujaran un laberinto. No era un cierre cualquiera, era un sello. La estructura recordaba a las tapas rituales de los vasos para demonios, aquellas vasijas de arcilla mesopotámicas usadas para capturar espíritus malignos. El diseño buscaba confundir al espíritu, impidiéndole hallar salida. Cuando los operarios, con respiradores y equipos especializados, iniciaron el despeje, las primeras hiladas se dieron con facilidad, pero el olor cambió. De las grietas emanó un tufillo a azufre y enseguida una oleada irrespirable de podredumbre. El hedor era tan fuerte que varios estuvieron a punto de desvanecerse. Hubo que interrumpir el trabajo cada media hora para ventilar con potentes extractores. Tras varios metros, el corredor tapiado resultó estar colmado hasta el techo con una mezcla de arcilla y grava, densa como el hormigón. No era un derrumbe. Los análisis mostraron una ejecución de precisión ingenieril, piedras grandes en el fondo para drenaje, luego capas de grava y de arcilla, cada una compactada con cuidado. Era un pasaje intacto que alguien había desactivado de forma deliberada y definitiva. Al retirar el relleno a mano, algo brilló bajo las brochas. No era metal ni cerámica, era un resplandor lechoso y apagado. Al acercarse, los arqueólogos se quedaron helados. Era un hueso. La falange curva y lisa de un dedo humano estaba dentro del muro, dentro del pasaje sellado. Cuanto más avanzaban, más fragmentos aparecían. No estaban dispuestos en orden, sino mezclados de manera caótica con la arcilla y la grava, como si los restos humanos hubieran sido uno de los componentes del mortero. La pericia forense determinó después que los huesos pertenecían a decenas de personas distintas, hombres, mujeres y niños. Muchos mostraban heridas infligidas antes de la muerte. Un murmullo escalofriante recorrió a los trabajadores, en su mayoría musulmanes devotos. Aquel muro no se había levantado para impedir la entrada, se había levantado con quienes intentaron salir. Desde el principio, la advertencia de la tablilla había planeado sobre cada gesto del equipo. Los que están bajo el río no deben ser liberados,
No era una metáfora inofensiva, no era un adorno literario, era un aviso que alguien se esforzó por convertir en el único vestigio legible de un mensaje arrancado a golpes. Esta no es una crónica celebratoria de la grandeza babilónica, es la reconstrucción minuciosa de lo que Babilonia, con desesperación, trató de ocultar, despedazar y sellar. La investigación, aquí y ahora, no busca gloria, busca verdad, y la verdad, como esas capas lisas y perfectas, se deja leer, estrato por estrato, en la arcilla, en el fuego, en las cicatrices de las tablillas y en el silencio que envuelve a los vacíos geométricos bajo nuestros pies.